Por la oración, obstáculos tan grandes como montañas son traspasados, y lo que parecía imposible se allana. Por la oración, dificultades tan resistentes como murallas caen abatidas dándonos una salida victoriosa. Por la oración, pruebas como tempestades que se ponen sobre nuestro cielo y lo oscurecen, se desvanecen y se hace la bonanza. Por la oración, peligros tan hondos como abismos se salvan y aquello que nos amenazaba deja de ser. Por la oración, el porvenir de nuestros seres queridos, que a veces nos parece tan incierto, se endereza y todo se arregla para el bien de ellos. Por la oración, mortificaciones hirientes como espinas no pueden ya causarnos daño ni malestar, porque Dios nos habrá dado su gracia para sufrirlas. Por la oración, y solo por la oración, nos enfrentamos valerosamente a la vida y nuestros antepasados lograron grandes proezas. Por la oración, Abraham salvó a Lot. Moisés oró y descendió maná del cielo. Jacob oró y se convirtió en príncipe de Israel. Josué oró y la tierra se detuvo, y el sol y la luna no se movieron. David oró y le fue perdonado su pecado. Jonás oró y el gran pez lo vomitó. Ana oró y Dios le dio uno de los hombres más santos de Israel. El ladrón moribundo oró y alcanzó el paraíso. Los discípulos oraron y el Espíritu los llenó y tembló el lugar donde estaban. Pablo y Silas oraron y fueron libertados de prisión. Jesús ha prometido responder nuestras oraciones y darnos la victoria. Confiemos en Él. Hay más de 30,000 promesas en la Biblia. Entonces, ¿por qué hay tan pocos cristianos que conocen, disfrutan y reciben de las promesas de Dios? Y viene esto se complementa, ¿no? Con la lección de la semana pasada, y parte de lo último que comentábamos en la reunión, ¿no? De entender realmente quién tiene la facultad y quién tiene la potestad de lo que veíamos en la Biblia, ¿no? De una frase cristiana tan famosa, ¿no? Que declaremos las cosas que no son como si fuesen. Y entendimos que pues al único que le corresponde hacerlo es a Dios, ¿no? La Biblia es clara ahí en Romanos 4:17, ¿no? Nos deja claro que es Dios quien se encarga de hacer esto. Entonces, tales declaraciones de Dios pues están contenidas en la Biblia, ¿no? Y son parte de las promesas de Dios para con cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces, ¿cuál es el problema principal por el que no conocemos, cada una de estas promesas? Pues simple y sencillamente es porque no leemos la Biblia, ¿no? No leemos la Biblia. ¿Cómo puedo comprobar yo que en la Biblia tengo más de 30,000 promesas? Pues leyéndola, ¿no? Leyéndola es la única forma, la única forma. Y es triste que como cristianos no lo hagamos. Tenemos 24 horas al día. ¿Cuántas horas del día le invertimos a sentarnos a ver la televisión y ahí estar pegados de la televisión? ¿Cuántos no se nos dificulta? Te pones a leer el periódico, le das vuelta y le das vuelta y le sigues dando vuelta y pasa el tiempo y te aventaste todo, hasta los anuncios de venta, y no tienes ni dinero para comprar, pero los viste, ¿no? Pero cuando se trata de la Biblia, pues no le ponemos el empeño y el interés suficiente necesario. No conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque no le dedicamos el tiempo suficiente. Si invirtiéramos por lo menos de 12 a 15 minutos diarios en la Biblia, lo cual es nada comparado con el tiempo que tenemos, lograremos leer la Biblia una vez al año. Y yo sí considero personalmente, pues digo, no es algo que esté establecido así tal cual en la Biblia, pero yo sí lo considero y sé que muchos de ustedes
así lo hacen y muchos cristianos así lo vemos, ¿no? Por lo menos el cristiano tiene que ser capaz de leer su Biblia una vez al año. Una vez al año. Pero llegamos a conocer cristianos que llevan en el evangelio, todavía hasta presumen, ¿no? Hermano, ¿cuántos años llevas conociendo de Cristo? Pues yo llevo 35. ¿Y tú? No, pues yo apenas llevo 10. Y te voltean a ver como, pues estás chavo, ¿no? Estás chamaco. Y le preguntas, oye, ¿pero cuántas veces has leído tu Biblia? No, pues cada que voy a la predicación, cada que voy los domingos a la reunión, saco mi Biblia y tengo una Biblia buena, ¿no? Tengo una Biblia de estudio, tengo la Thompson, tengo la Arcoiris, tengo la MacArthur, tengo esta, tengo aquella. Y la Biblia se mantiene igual de intacta que cuando la compraste, que después de los 35 años que llevas conociendo de Jesús. ¿Por qué? Pues porque no la leemos, no le sacamos provecho. Entonces, no invertimos el tiempo necesario y suficiente en la palabra de Dios. Y por eso es que no conocemos las promesas de Dios, por eso es que no las disfrutamos y por ende, pues tampoco las recibimos. Por eso invertimos o cambiamos el sentido de las peticiones. Cuando deberíamos de orar conforme a lo que está en la Biblia, terminamos orando lo que yo considero que para mí es mejor. Platicaba con les ponía pues el ejemplo y el caso en la cárcel, ¿no? Y les hacía la pregunta a cada uno. Le digo, oye, ¿cuál es el coche o la camioneta de tus sueños? No, pues ya uno salía, no, que un Audi, que una Mercedes, que una Silverado. Otro me dijo que una Navigator, que para llevarse a toda la familia. Y tenemos al hermano de la Suburban. Tenemos al hermano de la Suburban. Y yo les decía esto, ¿no? Justamente trayendo la cita de Romanos 4:17, ¿no? Le digo, pues, y luego, pues ya sabes lo que quieres, ya has empezado a orar por ella, ya has empezado a declarar que vas a tener esa camioneta. Y muchos me decían, no, sí, que no, y otros que no, y otros que sí. Y a veces nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. ¿Pero por qué es? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque no nos damos cuenta, no somos capaces de ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. En las Escrituras, las promesas sobresalen. De principio a fin, en toda la Biblia, encontramos una promesa tras otra. Son muestras del amor de Dios por nosotros, muestras de su amparo, muestras de lo que Dios quiere hacer por, en y a través de nosotros. Y muestras de la voluntad, propósito y plan de Dios, no solo para nosotros, sino para todo su reino. Promesa tras promesa. Recuerden que en todos los siglos pasados, ni una sola promesa ha sido olvidada. Todas las promesas que Él ha hecho se han cumplido. Ese es el Dios a quien servimos. Cuando pensamos en todas esas promesas y en el hecho de que Él nos la dio, lo glorifican a Él, pero son para nosotros, deberían ser parte vital de nuestra vida. Todos los días deberíamos dar gracias por todas las promesas que Dios nos dio. Y tengan presente que todo lo que creen acerca de Él, todo lo que creen acerca de Jesús, todas sus convicciones, todo depende de las promesas de Dios. Cuando pienso cuán importantes son, veo lo trágico que es en la vida de muchos. Tenemos todas esas promesas y es como tener un tesoro. Es un tesoro tan grande que no se puede contar ni medir. Muchos la tienen siempre muy cerca, pero no la aprovechan. ¡Qué gran pecado para un hijo de Dios ser seguidor de Jesucristo y tener innumerables promesas de parte de Dios y no hacerles caso! Las olvidamos, nos quejamos y lamentamos de lo que no tenemos,
lo que hay en nosotros y por lo que pasamos en la vida, sin saber o indiferentes al hecho de que lo que necesitamos lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos las promesas. ¿Por qué es de esperar que Dios haga promesas? Pues primero porque nos ama. Nos ama de manera total e incondicional. Si quisiéramos medir su amor, no hay manera. Y escuchen, promete guía, promete dirección, promete suplir lo que nos falta, promete ampararnos. Podríamos seguir y seguir con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Él, escuche, se da a conocer a nosotros en esas promesas. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Nadie más puede hacer esa promesa. Dice, te mostraré el camino en que debes seguir. Sobre ti pondré mis ojos y te guiaré. Solo Dios tiene ojos para toda persona. Podemos seguir por las Escrituras y ver las promesas de Dios. Pero muchos hijos de Dios viven, escuchen, viven pobres de promesa. ¿Entendieron? Pobres de promesa. Es decir, las tienen, pero no se acogen a ellas. Tienen las promesas, pero no las creen. Tienen las promesas, pero pasan necesidad. Tienen la promesa, pero dudan de Dios. Se quejan del estado de las cosas. Vean las promesas de Dios. La Biblia está llena de ellas. Están ahí para nosotros porque somos sus hijos. Si decimos que hay que hacer para merecerlas, nada. Dios hizo posible que vivamos esta hermosa vida en relación con Él, darnos lo que necesitamos y nuestros deseos. Él dice, si te deleitas en mí, te daré los deseos de tu corazón. Solo Dios puede hacer tal promesa. Al considerar las promesas, no podemos nombrar las promesas que usted y yo podamos efectuar. Solo podemos depender de Dios para que las supla. Bien, ¿cómo sabemos que Dios guardará sus promesas? Porque escuchen, Él lo dice así. Y Dios no miente, dice la Biblia. Mentir va contra su naturaleza. Por tanto, por su mismo carácter, Dios no puede mentir porque Él no cambia. Si Dios es perfecto, lo será siempre. Si es verdadero, lo será siempre. Si es poderoso, lo será siempre. Si es santo, lo será siempre. Él no cambia. Pues bien, cuando se trata de las promesas de Dios y de lo que nos prometió en su palabra, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Esta es la pregunta principal y a lo que quiero dedicar cierto tiempo. ¿Cuándo es mía la promesa para acogerme a ella? Las promesas de Dios pertenecen a su pueblo. Entonces le pregunto, ¿es usted un hijo de Dios? Diga amén. O sea que las promesas de Dios son suyas. Amén. Si la promesa satisface una necesidad en mi vida, cuando la promesa satisface algo personal que Dios prometió cumplir, prometió darle dirección. Por ejemplo, vean el Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solo Dios puede prometerle eso. Así que, el asunto es este. ¿Cuándo puedo acogerme a la promesa? Puedo acogerme ante una necesidad que Dios promete satisfacer en su palabra. Si dice que necesito instrucción y dirección en tomar alguna dirección, tengo la promesa. ¿Puedo acogerme a la promesa que Dios me dirigirá? Sí, porque es una promesa específica que nos dio en su palabra, una promesa específica para satisfacer una necesidad personal que todos tenemos. Y, por ejemplo, segundo, cuando el contexto bíblico lo permite. O sea, no podemos sacar un verso de la Biblia de su contexto y decir, me acogeré a esto. ¿Cuál es su contexto? Veamos un buen ejemplo de eso. Sería Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Leámoslo un momento. Trato de escoger las que ustedes más conocen. Dice en el verso 14, y esta es la confianza. Vean esto. Es una promesa de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuchen, es una promesa de Dios. ¿Y cuál es el contexto de esa promesa? Que si vengo a Él con una petición,
Le pido dirección sobre algo y Él me indica si es su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Miren, no hay que adivinar, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay otra cosa muy importante, o sea, cuando el cumplimiento de su promesa le honra. Si pido a Dios algo que no me conviene, ante todo, Él no lo hará. Y si le pido algo egoístamente, eso no le honra. No puedo acogerme a eso. Por tanto, si algo honra a Dios, tenemos derecho a creer que honrará su promesa. Él cumplirá su promesa. Y escuchen, si concuerda con su voluntad inmediata para mi vida, que es uno de los criterios, si le piden algo que no es su voluntad para su vida, Él no contribuirá a lo que le piden. Vean esto. Pueden pasarse por listos y manipular las circunstancias y hacer cosas que tal vez no son correctas, cosas ilegales o lo que sea, y conseguirlo, solo para caer en su propia trampa y tomarse su propio veneno. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, tenemos derecho a acogernos a sus promesas, porque no queremos lo que no es su voluntad. Y creo que la mayoría de ustedes tienen edad suficiente para haberlo probado y aprendieron que eso no sirve. Obedecer es lo que sirve. Si pido algo que encaja con su voluntad para mi vida, por ejemplo, todos hemos pedido cosas y pensamos, oh Señor, sé muy bien que no debí pedir eso, o después de orar un par de semanas o más, Dios le muestra, esa no es mi voluntad. La siguiente pregunta es, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Se la mostrará así. No dijo pedid y se os dará. Usted busca conocimiento y sabiduría, es decir, busca dirección para obedecerle, ¿cierto? Por tanto, Él está obligado a contestar esa petición a sus hijos. Es un Dios de promesa. También tengo derecho a acogerme a una promesa cuando ando en la voluntad de Dios. Vean esto. Cuando andan en obediencia a la voluntad de Dios, tienen derecho, el privilegio de acogerse a las promesas de Dios en su vida. Porque si andan en su voluntad, no querrán algo que no sea su voluntad. Imagínense lo insensato que es salirse de la voluntad de Dios. Porque usted hace esto, vea. Dios extiende su mano para contestar su petición. Y cuando usted sale de la voluntad de Dios, pasa esto. Dios está dispuesto, pero usted no está en condiciones de recibirlo. O dicho de otra manera, cuando usted dice, Dios, quiero tal cosa, Él no puede darle algo que no es su voluntad. Lo repito una y otra vez, la voluntad de Dios es el plan de Dios. Pero en esta situación particular, escuchen, no hay ninguna situación en su vida que no le interese a Dios, ni una sola. No hay necesidad que no le interese, no hay nada que Él no pueda proveer en su vida. Pero debemos decidir, estoy dispuesto a hacerlo como Dios quiere, cuando Él quiere. Si estoy dispuesto, Dios me hizo una promesa y no puede fallar. No fallará en cumplirla. 5,000 sacos de cemento en una bodega nunca se convertirán en concreto hasta que sean mezclados con arena, grava y agua. De igual modo, las promesas de Dios no se cumplirán en nuestra vida a menos que se mezclen con la fe y se cubran cada una de las condiciones. Primera promesa, Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Será hecho todo lo que queremos. ¿Cuáles son las condiciones? Permanecer en Jesús, que su palabra permanezca en nosotros. Entonces viene la pregunta importante: ¿qué significa permanecer en Jesús? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Ok. Permanecer
No sé si recuerdan una de las lecciones de la vida en abundancia, ¿no? Justamente tocábamos este tema y sí, justamente me tocó, ahí está como que es para mí, ¿no? Para reforzarme el conocimiento. La palabra permanecer que se menciona ahí en San Juan 15 es la palabra griega meno. El significado de la palabra es que estás constante en el mismo sitio, que haces habitación en ese lugar. Yo no puedo, pues decir que vivo aquí en la oficina, porque no es así. Vengo, estamos un rato en la reunión y yo me regreso a mis otras actividades y me regreso a mi casa donde pertenezco, a donde vivo. Aquí estoy un ratito y otra vez y vuelvo a salir. Y puede que vuelva a venir, pero no estoy aquí permanentemente. Entonces, la permanencia que Jesús nos pide es constante, permanente, que no te muevas, que no te muevas ni a un lugar ni a otro. Entonces, eso es permanecer en Jesús, ¿no? Me mantengo fijo a Jesús. En ese capítulo 15 nos habla de la parábola de la vid verdadera, donde Jesús nos dice y nos deja claro, separados de mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Entonces, tal permanencia en Jesús, pues la ponemos en práctica a través de, de ciertas cosas, ¿no? Que practicamos dentro de la iglesia y en nuestra vida personal, espiritual con Dios. Permanezco en Jesús a través de participar de la Santa Cena. Permanezco en Jesús a través de la oración. Permanezco en Jesús a través de conocer su palabra, no a través de la lectura. Permanezco en Jesús cuando obedezco a su palabra. Permanezco en Jesús cuando le pido dirección para tomar cualquier decisión importante en mi vida. De esa forma yo estoy permaneciendo en Él. Pero nuevamente, no el caso que nos planteaba este predicador, Charles, es bien claro, ¿ah? Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Tienes una seguridad. No es que haya cierta duda, no es que a ver si pasa, a ver si no pasa, no, tienes una seguridad, tenemos una seguridad. Dice claramente la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Pues claro que sí, es Dios. Dios cumple cada una de sus promesas. Pero ¿qué nos pide en este caso? Permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Exactamente, una dependencia absoluta al Señor. Pero ¿realmente permanecemos en su palabra? Realmente si nos hacemos esa pregunta y pienso en mi vida personal, ¿realmente permanezco en Jesús? ¿Realmente practico lo que Jesús me dice? ¿Participo de la cena? ¿Tengo una vida de oración con el Señor? ¿Leo su palabra? Me preocupo por comenzar a ponerla en práctica? ¿Paso tiempo dentro de la iglesia? ¿Me estoy congregando? ¿O de repente sí, de repente no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le pido a Dios dirección para tomar decisiones? Dice ahí la Escritura, ¿no? Que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. ¿Tú crees que si no le pides dirección a Dios en tu vida para tomar una decisión, Dios se va a quedar callado? Dice la Biblia que Dios quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Sus planes son de bien y no de mal. Entonces, si yo me preocupo y me meto con Dios a orar y le pido, Señor, muéstrame tu dirección, muéstrame tu voluntad respecto a una decisión que tengo que tomar. Por los caminos. Exactamente. Recibir la dirección de Dios y la instrucción de vivir. Y viene el tercer paso y el más importante. Ejecútalo, ¿no? Dios ya te dijo qué hacer, hazlo y no lo dudes, no lo dudes. A veces somos tambaleantes en eso. Dios ya nos muestra. Y yo creo que en lo que a veces somos más tambaleantes es cuando hay un no de por medio. Le pides dirección a Dios y Dios te dice, no es por ahí.
y te aferras o dices, no, yo creo que Dios no me contestó lo correcto, se equivocó en la respuesta, como que no andaba muy centrado hoy, le voy a volver a preguntar. ¿Y qué crees? Te va a decir que sí por tu insistencia, pero no es que Dios quiera eso para tu vida. Lo vemos en el caso, ¿no? El profeta Balaam le dijo claramente a Dios, no vayas a maldecirlos porque son mi pueblo, son mis hijos, yo tengo cuidado de ellos. Pero después le trajeron el doble, el triple de los presentes que le habían traído primero y dijo, no, pues yo creo que Dios se equivocó porque esta es una bendición bien grande. Le voy a volver a preguntar. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ándale, ve. Órale, pues ve. Pero realmente el propósito y el plan de Dios no era ese, ¿no? Entonces Dios te da dirección. Dios te muestra el camino que debes tomar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Obedecer, ejecutar la orden. Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Y de repente Dios te manda, no sé, te manda a los hospitales. Y dices, híjole, yo me quería ir a otro lado. Señor, no te podré servir como que, pues no sé, no tienes por ahí un grupo de alabanza que tenga conciertos, que me puedan dar una buena ofrenda. Pues sí, dice Señor, ahí te mandé, me estás pidiendo dirección, ¿no? Obedece, obedece lo que te estoy diciendo. Y ese es el paso importante. Amén. Seguimos. Significa que no nos vamos a apartar de la comunión con Él. Esto implica que no debe haber ningún pecado inconfeso en nuestras vidas y que cada vez que pequemos le confesemos a Dios nuestros pecados. Segunda promesa. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús hará todo lo que pidamos. ¿Cuáles son las condiciones? Pedirle al Padre, pedir en el nombre de Jesús. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Si yo te dijera, Ramón, vas a ir a la casa de la vecina de la Puerta Roja y le vas a pedir que te dé, que me mande los 2 kilos de tortillas que le pedí. Tú vas a ir va a ir Ramón a la casa de la vecina y la va a tocar y le va a decir, ¿sabe qué? Vengo de parte de Alfonso a recoger los 2 kilos de tortilla, ¿no? Y pues la señora va a salir, la vecina va a salir y le va a entregar los 2 kilos. Ya nada más le va a tocar a Ramón pagarlos. Pero ya tiene un respaldo, Ramón, ¿no? Ya tiene un respaldo de lo que va a hacer. Pero si de repente, pues, a Ramón le dijera, ¿sabes qué? Pues por ahí, vete a conseguir tortillas a ver dónde vas. Pues Ramón va a llegar a cualquier casa y pues no va a tener tal respaldo. Cuando Jesús nos dice, pidan en mi nombre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Entonces, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? El respaldo de que lo que estoy pidiendo es conforme a lo que Jesús quiere para mi vida. ¿Y qué quiere Jesús para tu vida? La Suburban, ¿no? El Camaro, la casa, los millones. ¿Qué quiere Jesús para nuestra vida? Los planes que Dios tiene, ¿no? Son pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué es lo que Jesús quiere para nosotros? Que conozcamos su voluntad, que busquemos su reino, que busquemos su justicia, que dejemos de estar afanados por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. No se afanen por lo que han de beber, por lo que han de comer, por lo que han de vestir. No se afanen. Hay cosas más importantes, nos dice Jesús. Entonces, pido en nombre de Jesús, teniendo tal respaldo, ¿no? Teniendo tal respaldo de parte de Jesús, que lo que estoy pidiendo al Padre es conforme a lo que Jesús me está enseñando. ¿Dónde encontramos lo que Jesús quiere para nuestras vidas? Pues regresamos nuevamente a lo mismo del principio, a la Biblia.
Hay que leer los evangelios. ¿Cuántos mandamientos tenemos en los evangelios? Más de 250, ¿no? Llegas a hacerle estas preguntas a los cristianos y te dicen, bueno, en la ley había 10, pero Jesús cumplió ya con la ley y nos la dejó más fácil. Y nada más nos dejó 2, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice así de simple, ¿no? Pero no, si vamos a la Biblia, ¿cuántos no encontramos? Tan solamente Mateo 5, 6 y 7. ¿Cuántos? El Sermón del Monte, ¿cuántos mandamientos tenemos ahí? Más de 70, ¿no? Más de 70 mandamientos hay en esos 3 capítulos de la Biblia. Y es tarea indispensable del cristiano saberlo, ¿no? Es una de las cosas también más importantes en la Biblia para memorizar. Sabernos de memoria Mateo 5, 6 y 7. La doctrina fundamental de Cristo, el Sermón del Monte. Algo de lo más valioso, sí. Bueno. Obviamente la oración, ¿no? La oración es uno de ellos. No le podemos quitar importancia al resto. Todos tienen el mismo peso y el mismo valor, ¿no? Pero sí es indispensable que en la vida del cristiano, oración y la palabra. Si no hay una oración, si no hay una vida de oración y si no hay una vida de constancia a la palabra de Dios, pues no hay nada, fracasamos como cristianos. Nos volvemos como cualquier otro del montón. Terminamos siendo nada más cristianos de título, otro religioso más. Y no teniendo claro lo que Dios quiere para nuestras vidas. En Hechos 11, 16, porque dice que en Antioquía por primera vez. Amén. Sale, continuamos. Pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica de repetir eso al final de cada oración. Significa pedir en la base de la autoridad que Cristo nos ha dado, de parte suya. Es pedir como si Cristo mismo estuviera pidiendo al Padre. La cultura sea en el nombre de significa de parte de, o como fue dicho por, o en la autoridad de. Si pedimos cualquier cosa que glorifique a Jesús, Dios mismo lo hará. Tercera promesa. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús nos hará descansar. ¿Cuál es la condición? Venir a Jesús. Cuarta promesa. Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Seremos recompensados en público. ¿Cuáles son las condiciones? Entrar a nuestro aposento, cerrar la puerta y orar al Padre en secreto. Quinta promesa. Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Se nos dará, hallaremos y se nos abrirá. ¿Cuáles son las condiciones? Pedir, buscar y llamar. ¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Dice que no hay nada encubierto ante los ojos de Dios, ¿no? Todo está completamente abierto para Él. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro pensamiento, sabe cuáles van a ser las palabras de nuestra boca, incluso antes de que salgan de ella, ¿no? Entonces uno dijera, pues Señor, tú ya sabes lo que necesito.
Ya sabes lo que te voy a pedir, entonces ¿para qué te pido? No tiene caso, ¿no? Eso podríamos llegar a pensar o a concluir respecto a lo que la misma Biblia me dice, ¿no? Pero entonces, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Vamos a hacer algo, le dejamos las preguntas y los comentarios al final. Guarden, apúntenselos porque no se les olvide. Yo creo que todos aquí tienen hijos, ¿no? Sin excepción. Recuerda, o bueno, nos excluimos, no sé si me dicen papá, pero nos excluimos algunos, ¿no? Nos excluimos algunos. Cuando tu hijo está empezando a decir sus primeras palabras y tal vez la primera palabra que va a decir siempre es mamá, ¿no? Porque la mamá ahí está. Pero no te complace escuchar, aunque sea esa misma palabra y que la repita cientos de veces, y ahí estás con el niño, a ver, di mamá otra vez. Y ahí está el niño, mamá. Y a ver otra vez, mamá. Y ya estás, insiste, insiste. Y esa sola palabra llena de gozo tu corazón, ¿a poco no? Y cuando empieza a decir papá, híjole, se te cae el mundo entero y te sientes lo mejor de lo mejor, te sientes soñado, te sientes que estás caminando sobre las nubes. Esa es la sensación de escuchar a tu hijo. Dice la escritura, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. O sea, si yo siendo malos y nosotros siendo malos, disfrutamos el escuchar la voz, pues disfrutas el escuchar la voz de tu hijo, ¿tú crees que Dios no se complace tanto en escucharnos a cada uno de nosotros como sus hijos? Claro que sí. Así sea lo más, no sé, lo más burdo que te puedas imaginar en una conversación. Le preguntas a tu hijo, oye, ¿qué hiciste? Y viene el otro lado, ¿no? Contrario, ¿no? Y le dices, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste hoy? Pues nada, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y te divertiste? Sí. ¿Y viste a tus amigos? Sí. ¿Y tú quieres que te dé detalles, que te cuente lo que pasó lo que pasó en la escuela, lo que pasó en la casa? Y el niño seco, seco, seco. Y dices tú, pues te desanimas, ¿no? Que tienes deseo de escucharlo y de repente, pues no, no más nada. Lo mismo pasa con Dios, ¿no? A veces le aplicamos la misma que nos aplican a nosotros. Dios quiere escucharnos, pero llegamos cansados, llegamos fatigados, ya no queremos decir más que el amén. Señor, gracias. Amén. Ah, en el nombre de Jesús, ¿no? Porque se nos está olvidando. Y ya te duermes y se acabó. Y no tuviste un tiempo con Dios. Dios disfruta que nosotros como sus hijos pasemos tiempo con Él, que oremos, que platiquemos con Él. Y entender esto, ¿no? Nuestra comunión con Dios se vuelve como una relación, un padre con un hijo, como con un amigo. Yo te aseguro perfectamente que si te pones, sacas una cita con el mejor amigo de toda la vida y te sientas a platicar, te sientas y te tomas un café, las horas, mira, las horas platicando, platicando y platicando. Y a veces se repiten las mismas historias de reuniones pasadas. ¿Y te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas del otro? Y jajaja, y jajaja. Y cuando menos cuenta te das, pues sabes que me tengo que ir porque mi mujer me va a pegar. Ya me pasó de tiempo, ¿no? Y lo disfrutas, tanto lo disfrutas que se te va el tiempo, pero venimos con Dios a la oración y apenas vas, hasta estás viendo el reloj, híjole. Pues según yo le puse acá en el cronómetro que iba a orar 15 minutos, llevo 2 minutos, ya no sé ni qué decirle. La misma conversación que tienes con el amigo, la misma conversación ten con Dios. Vas manejando en el coche, ve platicando con Dios, de lo que se te ocurra, de lo que se te ocurra. Señor, este ya se me metió, qué ganas me dan de aventarle el coche nada más porque te amo, no lo hago, pero ganas no me faltan, ¿no? Es una conversación íntima con Dios, es una relación con el Señor. Sí,
Sí, tenemos a veces la boca cerrada para con Dios, cansados, fatigados, muchas veces incluso la misma culpa te impide platicar con Dios, porque pues, sientes que pues ya, o sea, no tienes perdón, que hiciste las cosas mal. Por eso es importante la confesión, ¿no? La confesión con Dios, parte también de lo que nos enseñaba. Entonces, son claras las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, pero también son claras las condiciones, ¿no? Las anteriores que vimos con Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, y yo les daré descanso. ¿Pero qué dice? Vengan, vengan a mí, venir a Jesús, ir a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde encontramos a Jesús? Jesús está en mi corazón, ¿no? Dice que por la fe, Cristo habita en nuestro corazón. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está Jesús? En su palabra, en los evangelios. ¿Dónde está Jesús? En los necesitados, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste, ¿no? En la cárcel me visitaste. Desnudo me cubriste. Ahí está Jesús en los necesitados. ¿Dónde está Jesús? Dentro de su iglesia, dentro de su congregación, en medio de nosotros, como su pueblo, como sus hijos. Aquí está Jesús. Ahí está Jesús. Vengamos a Él, tenemos que ir a Él. Entonces, esta es la razón por la cual debemos orar, a pesar de que Dios ya sabe todo de nosotros. Sexta promesa. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Nada nos será imposible. ¿Cuáles son las condiciones? Tener fe como un grano de mostaza. Perseverar en la oración. Ayunar. Séptima promesa. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Recibir todo lo que pidamos. ¿Cuáles son las condiciones? Tener fe en Dios, no dudar en el corazón, pedir creyendo, creer que será hecho lo que decimos, creer que recibiremos, lo que pedimos. Puede que Dios nos haga esperar, pero Él nunca llegará tarde. El labrador trabaja toda la primavera y verano, aunque nunca ve la cosecha. Sin embargo, cuando la cosecha llega, se da cuenta que valió la pena esperar. Algo bien importante, ¿no? Que no podemos dejar a un lado. Hay que entender y hay que tener claridad en cuanto al trasfondo bíblico, el contexto de cada una de las promesas que Dios da.
porque también lo mencionaba Charles, ¿no? Muchas veces cometemos el error de tomar una cita, un versículo bíblico, porque tocó mi corazón, porque sentí que Dios habló a mi vida a través de ese pasaje. Pero hacemos a un lado el contexto en el cual lo pone, ¿no? Tenemos ahí por un caso, ¿no? Un ejemplo, en Mateo capítulo 18. Listo, entonces decíamos, ¿no? Es importante entender el contexto en el cual están establecidas cada una de las promesas que Dios nos da en la Biblia. No podemos sacar de contexto un versículo, aunque sea una promesa. Entendemos las responsabilidades, las condiciones que conllevan cada una de estas promesas, pero también es importante entender cuál es el contexto en el cual Dios nos lo da. ¿Cuántos de nosotros decimos o sabemos, no? Donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Lo usamos muchas veces, pero desconocemos o no entendemos cuál es el contexto en el que se nos está dado, en el que nos está dada la promesa. Nos habla de establecer disciplina dentro de la iglesia, ¿no? Mateo capítulo 18. Dios, ¿qué me está diciendo Jesús? Cuando tú establezcas disciplina dentro de la iglesia, tienes la promesa de que yo estoy contigo, de que yo estoy de acuerdo con ustedes, con lo que ustedes están decidiendo. Entonces, tenemos claridad en cuanto a esto, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad. Así como todos nosotros, sin excepción, yo creo que deseamos el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios en nuestra vida, tenemos la responsabilidad de conocer tales promesas y de llevar a cabo cada una de las condiciones que Dios nos pide. Si nosotros lo hacemos, pues obviamente, ¿qué vamos a obtener? Un buen resultado, ¿no? Un buen resultado de cada una de esas promesas. Amén.